Gracias a su pericia tras los fogones, una joven caída en desgracia es aceptada como cocinera en el ducado de Castamar. Allí encontrará un alma gemela en el duque, un hombre taciturno que acaba de enviudar. Durante una tormenta, un rayo provoca un apagón sin precedentes en la ciudad de Roma. El corte de suministro eléctrico durará 24 horas. Durante ese lapso, la policía irá encontrando un inquietante rastro de cadáveres que parecen seguir un mismo patrón. El escritor Diego Arce regresa a casa y descubre que su hija ha sido secuestrada. Para recuperarla, deberá superar una serie de pruebas, al igual que sucede en la novela que escribió y le dio la fama. Una noche, un profesor universitario encuentra el cadáver de su mujer, asesinada a hachazos en su cama. En la casa solo está la hija de ambos, una pequeña de 3 años de edad. Después de las primeras pesquisas, la policía no duda en señalarlo como principal sospechoso. Un libro que reivindica la figura de las sin sombrero, las mujeres artistas e intelectuales que formaron parte de la generación del 27 y que fueron injustamente silenciadas por la historia. Una guía práctica que explica sin tabúes qué es el suelo pélvico y qué podemos hacer para reforzarlo y vivir sin preocupaciones. Un libro imprescindible que todas las mujeres deberíamos leer. El educador César Bona recopila algunas de las mejores experiencias, cargadas de emotividad, que sirven de ejemplo para demostrar la eficacia de una educación basada en la empatía y la sensibilidad. Por culpa de la guerra, David y su familia se han mudado a una casa en las afueras de Londres. En el desván, el joven descubrirá la fantástica compañía de los libros y la puerta de entrada a un mundo desconocido donde realidad y ficción empiezan a fundirse. Sopas de letras, adivinanzas, laberintos. Las páginas de este libro son manteles individuales que puedes arrancar fácilmente. Así, la hora de la comida será siempre divertida y didáctica.